Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta rueda de prensa de presentación del estudio sobre la industria agroalimentaria y el sector primario en Burgos. Un estudio que se enmarca dentro de lo que es el convenio anual de colaboración entre la Federación, la FAE, y Caja Viva Caja Rural. Y además para Caja Viva Caja Rural es especialmente satisfactoria la presentación de este informe, en tanto en cuanto a nadie se le oculta que el origen de Caja Viva Caja Rural está precisamente en el sector primario y en la industria agroalimentaria, y que contó con todo el apoyo de la Caja en el pasado, cuentan con todo el apoyo de la Caja en el presente y contarán con todo el apoyo de la Caja en el futuro. El estudio es realmente interesante y es un estudio que luego profundizará Miguel Ángel Benavente, pero se compone básicamente de tres partes, ¿no? Yo creo que son, en la primera, lo que se hace es poner negro sobre blanco con relación a la importancia estratégica que tiene el sector primario y el sector agroindustrial y agroalimentario dentro de la economía de Castilla y León y, por supuesto, de la economía de burgalesa. No es, por tanto, una conclusión sorprendente, pero sí que es importante dejar constancia de ella, y especialmente también de un matiz que incorpora, que yo creo que es muy relevante, que es que son sectores muy sinérgicos. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué se quiere decir con esto? Es evidente que el sector primario y el agroindustrial tienen sinergias, comparten sinergias entre ellos de forma muy potente, pero es que es también muy sinérgico con otros sectores. Estamos hablando de toda la zona, todo lo que sería el sector turístico, todo lo que sería el sector de ocio, todo lo que sería la gastronomía, la cultura, la distribución alimentaria, fijan población, pero no solo en el entorno rural, también en el entorno urbano, donde hay importantes empresas del sector. Y al fijar esa población, tanto en el entorno rural como en el entorno urbano, generan un efecto arrastre del sector servicios. Por tanto, la importancia del sector no se circunscribe exclusivamente a lo que ellos hacen, a lo que el sector hace, sino en lo que arrastra ese sector. Como datos, pues yo creo que más relevantes, el 20% de toda la actividad primaria y agroindustrial de Castilla y León se hace en Burgos, ¿no? El 10% de toda la actividad industrial burgalesa es del sector agroindustrial, supone más del 7% del PIB y es una de las locomotoras de nuestras exportaciones. La segunda parte del informe es una parte que a mí me ha parecido sumamente interesante y valiente, con relación a los que lo han elaborado, ¿no? Puesto que lo que hacen es elaborar un modelo predictivo de carácter macroeconómico, predicciones macroeconómicas sobre la economía burgalesa, nada más y nada menos que un horizonte del año 2029. No deja de ser eso una valentía tremenda, ¿no?, de lo que la macroeconomía y la econometría permite hacer a los investigadores. Dicho esto, hay una serie de conclusiones que a mí me parecen especialmente relevantes y que luego también comentará seguro Miguel Ángel, y además está el autor del informe, con lo cual se podrá profundizar en ello. La primera es que para este horizonte 2029 se prevé un crecimiento económico del valor añadido bruto de la economía burgalesa de en torno al 2-3% interanual. Una reflexión inquietante, puesto que en esa misma previsión, a pesar de que se considera que la economía burgalesa va a crecer a esas tasas medias, claro, por supuesto, estamos hablando de tasas medias, el total de la industria burgalesa en su conjunto va a perder peso en nuestra economía, tanto en valor absoluto como en valor relativo. Se predice una caída interanual del valor añadido bruto industrial de en torno al 2%, y sin embargo, para la economía basada en la agroindustria, la parte del sector agroindustrial y la parte del sector primario, las previsiones son excelentes. Se prevé que crezca la agroindustria en torno a un 5% interanual, en tasas medias de crecimiento, vuelvo a insistir, y por otro lado el sector primario un excelente 9%, que a mí me parece quizás hasta incluso un poco optimista, pero de cualquier forma, se acierte con el 9, el 7, el 6, el 3, el 4, lo importante es que la tendencia es
que ese motor que tenemos en nuestra economía tan importante es un motor que aparentemente va muy bien y que el futuro se va a fortalecer. Por ello, de alguna manera, como son sectores pujantes, hay una tercera parte del estudio en el cual se diseñan o se proponen una serie de medidas para que esa realidad que los números predicen se consolide y se cumpla, ¿no? Son medidas tanto de carácter económicas como legislativas, y como potenciar pues eso, las sinergias entre sectores, aumentar el asociacionismo y la dimensión empresarial, bueno, una serie de medidas que luego seguro, sin duda, Miguel Ángel comentará y por supuesto, el autor del informe. Miguel Ángel. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por vuestra acogida en vuestra casa. Y hoy también nos acompaña el Carlos Vicente, de Catbiz, Ingeniería y Servicios, que es la empresa la empresa y la persona que ha realizado este trabajo, este estudio. Como sabéis, el apoyo que recibe anualmente FAE de la Fundación Caja Viva, Caja Rural, se materializa en los estudios de coyuntura que FAE realiza periódicamente pues, para conocer más de cerca nuestra realidad económica. En este caso, el estudio que nos estamos aquí presentando pues detalla un aspecto de nuestra economía pues como es el de la industria agroalimentaria en Burgos. Y también, como bien decía Ramón, pues un modelo predictivo de datos macroeconómicos como bien ha mencionado Ramón. Y también se hace un estudio un poco del estado de la digitalización, cómo se encuentra en estas empresas. Aunque luego Carlos posiblemente lo va a profundizar más, en este estudio se han dejado al margen las grandes empresas agroalimentarias que están situadas prácticamente en la capital, puesto que si no distorsionaría un poco el resultado a la hora de valorar pues, lo que es más en las empresas pequeñas y sobre todo el medio rural. Y bueno, pues partimos de que la cadena agroalimentaria es un ente complejo. Es un ecosistema de muchos variados eslabones que en ocasiones actúan bajo intereses y acciones contradictorios. Por un lado están la agricultura y la ganadería, por otro las instalaciones industriales y las unidades productivas y por otro la comercialización, que estas están más cerca del consumidor. A ellas se suman la diversa composición de empresas del sector, como hemos dicho, mayoritariamente pymes, cuyo tamaño no permite llevar a cabo acciones que necesiten contar con una masa que asegure la gestión. Los niveles de inversión de riesgo, la operativa y la participación para tener éxito. Esa debilidad de lo pequeño pues produce esto, ¿no? En Burgos operan 495 empresas del sector agroalimentario. El sector agroalimentario en Burgos, ya digo, al margen de estos datos que estamos hablando de las empresas grandes, generan pues, 11.100 personas de trabajadores, lo que supone que es un 10% del empleo de la industria de alimentación de Castilla y León, o sea, lo genera Burgos. El porcentaje mayoritariamente se ocupa en el subsector de panadería y pastas alimentarias, o sea, lo que son los productos de pastas y galletas y demás. No obstante, dentro del global de la actividad económica, el sector primario, agricultura y ganadería, es la que más empleo mantiene, en torno a las 7.300 personas. Sobre el total de Castilla y León, empresas exportadoras de agroalimentarias de Burgos supone casi el 20%. De ellas, el subsector de bebidas alcohólicas, o sea, ahí están las bodegas, abarca el mayor número de empresas exportadoras, como ya más o menos intuíamos. El total global de la cuantía económica asciende a casi 380 millones de euros, siendo especialmente relevante el capítulo del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. Aquí cabe destacar también la notable cuantía de la exportación del sector pesquero, seguido por productos lácteos y productos de alimentación animal. En esto del sector pesquero es curioso, pero Burgos
o sea, en el tema de los procesados, sobre todo del langostino, pues yo creo que es la provincia más importante de toda España en ese proceso. La industria agroalimentaria está generando peso en la economía provincial, pues está aumentando gradualmente por motivos especialmente de su pujanza, de la actividad y la tendencia a la baja de otros sectores y subsectores, como puede ser en este caso el auxiliar del automóvil, que siempre hemos tenido un poco de referente en esta provincia. Los datos del valor añadido bruto, que como bien ha dicho Ramón, que se mantendrá en un 2% anual durante los próximos años. Respecto al sector primario, experimentará un lento crecimiento en los próximos años, manteniendo la tendencia actual. No obstante, de mantenerse este crecimiento estable, acabará duplicando su porcentaje total del valor añadido bruto generado en la provincia de Burgos. Numéricamente, el sector cárnico, el que tira claramente hacia arriba de la tendencia global, con una predicción muy favorable y muy por encima de otros subsectores. Por subsectores, las previsiones que se establecen es procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, creación de nuevas empresas y aumento de las exportaciones. Aún así, no se prevé incremento de puestos de trabajo. Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, mantenimiento del número de empresas, las cuales irán ganando paulatinamente cuota de mercado nacional e internacional. Procesado y conservación de frutas y hortalizas no es un sector muy significativo y mantendrá tendencias estables. Fabricación de aceites, su sector extremadamente pequeño en Burgos, sin apenas incidencia. Fabricación de productos lácteos presenta una gran pujanza y una buena proyección. De mantenerse la tendencia actual, doblará su tamaño en 10 años. Fabricación de productos de molinería, almidones y productos lácteos, su sector dedicado fundamentalmente a la harina, con escasas empresas, aunque de relevancia media. Es un subsector inmovilista que se prevé estable. Aquí se da la curiosidad, que esto ya es un dato que ya se manejaba en FAE hace ya muchos años, que por ejemplo ahora que está muy de moda los panes estos semi-elaborados, que ya viene la masa hecha y le metes el horno, bueno, pues toda la harina, como es lógico, sale de Castilla y León y mucho de Burgos, y la mayoría de estos semi-elaborados se procesan en Cataluña. Luego vuelven a Burgos, entre otros, donde se mete al horno y se hace y te llevas el pan a casa. Bueno, pues esto sería una de las cuestiones que se podían trabajar pues para poder generar más riqueza en este sector. En la fabricación de productos de panadería y pastas alimentarias, es un sector muy ligado a la provincia por producciones de cereales. Es un sector con un gran número de empresas, la mayoría de tamaño medio, se mantendrán estables tanto en el número de empresas como en el empleo, y las exportaciones actualmente se están disminuyendo, pero yo creo que es un sector que a poquito que se acompañen en algunas actuaciones hacia el exterior, yo creo que tendría que volver a recuperar. Fabricación de otros productos alimenticios es un sector pujante de la provincia de Burgos. Aunque no cuenta con un número importante de empresas, su tamaño es grande. Se prevé la creación de nuevas empresas, de más empleo e incremento en sus exportaciones. Fabricación de productos para la alimentación animal es un subsector pequeño en número de empresas, pero de gran tamaño y con productos con un gran valor añadido. La tendencia es al alza en las exportaciones y se perfila como un sector de futuro en la economía burgalesa. La fabricación de bebidas es un sector muy arraigado, especialmente por la tradición vinícola de la provincia. Vinivinícola de la provincia es un subsector al alza, genera gran valor añadido, se prevé un crecimiento elevado, traduciéndose esta tendencia también en sus exportaciones. El diagnóstico de digitalización en el sector indica que el sector está empezando a digitalizarse, pero está aún muy lejos de valores de digitalización notables. Yo entiendo que estos dineros que van a llegar ahora a través de la Unión Europea y además que nos están incidiendo que tienen que ser para la digitalización, espero que sean aprovechados. En este sentido, está muy poco preparado a nivel de conocimientos de digitalización, especialmente en lo que se refiere al sistema de gestión. Solamente en los apartados de Internet, marketing y ciberseguridad, las empresas analizadas superan el 5 de 10 de media.
Como conclusiones, aunque luego ya digo que hará más un resumen un poco más profundo Carlos, el sector primario y la industria agroalimentaria supone uno de los grandes pilares económicos de la provincia, aunque también muy expuesto a variaciones de origen extrínseco, dada la continua variabilidad del precio de las materias primas y de la demanda de los mercados. Su tendencia al alza, con la tendencia a la baja de otros sectores, como la auxiliar automóvil, hace que eleve su porcentaje sobre el PIB. En términos monetarios y con una proyección a 10 años, como decía Ramón, se prevé que su cuantía económica aumente casi un 100%. No obstante, existen dificultades para crear nuevas empresas y con ellas nuevos puestos de trabajo, lo que ayudaría a minimizar el impacto de la despoblación. Se prevé que las exportaciones del sector se dupliquen en una década, con una subida de aproximadamente el 97%. La digitalización del sector requiere de estrategias conjuntas del tejido empresarial y de la administración. El sector agroalimentario es un sector que padece una gran desigualdad, tanto por la diferencia de las infraestructuras entre el ámbito rural y el urbano, como por el acceso a servicios de calidad en las zonas donde mayoritariamente están emplazadas. El sector es percibido por las nuevas generaciones que se incorporan al mercado de trabajo como falta de confianza y oportunidades, que le sitúa en clara desventaja con ciudades de tipo medio y grande. Aunque la Universidad de Burgos oferta una educación superior de alta calidad en el sector, ingeniería agroalimentaria y del medio rural, ciencia y tecnología de los alimentos, lo cierto es que las ofertas de trabajo no consiguen casarse con la demanda existente. Entre los restos del sector se encuentra mantener el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad económica, aumentar la cantidad y calidad del producto, minimizando el impacto. Es importante la redacción de un plan estratégico del sector ganadero para que las grandes infraestructuras ganaderas no entren en conflicto con los intereses económicos ni medioambientales. La vertebración del mundo rural solo se apoya en estos momentos en el sector agroalimentario, por lo cual se debería impulsarse su digitalización, mejorarse su fiscalidad y eliminar las trabas burocráticas que impiden su desarrollo potencial. Se considera que el sector primario debería apostar por sumar en conjunto a través de asociaciones y cooperativas de mayor tamaño para implantar economías de escala de manera común. Es cierto que existen agrupaciones y cooperativas, pero el escaso calado y con dificultades para compaginar intereses, en definitiva, el objeto debe ser reducir la atomización del sector y hacerlo más profesional, teniendo una posición negociadora más fuerte con respecto a los intermediarios. En el caso de la industria agroalimentaria, se debe buscar una mejora de la posición competitiva de la industria, potenciando factores que mejoren la productividad, como puede ser la flexibilidad laboral, una logística más eficaz y un aprovechamiento adecuado de la energía. Buscar sus propias agrupaciones, dando lugar a la creación de una vinculación de capital entre las empresas, reduciendo así el gran número de compraventa del sector en toda la cadena que aumentan artificialmente el precio final. En ambos sectores y a través de los órganos regidores, procurar estrategias de abaratamiento de costes de abastecimientos en materias primas que influyen de manera directa en la producción y en el resultado económico de las empresas. Aquí no es novedoso, hay en muchas provincias, por ejemplo, Navarra es una de ellas, donde hay una gran cooperativa que agrupa prácticamente al todo sector, donde hay una sola cabeza y donde hay una dirección, y yo creo que esas sinergias son realmente muy aprovechadas. Y eso es un poco igual el modelo que también tendríamos que estar un poco copiando, porque lo que funciona creo que tampoco hay que inventarlo, ¿eh? Porque si queremos cada vez dar más valor añadido al sector primario, pues para eso tenemos que empezar a hacer productos más elaborados, y para ello, pues entre mejor se gestione y con menos costos indirectos, puesto que una dirección importante repartida entre muchos agrupados, pues tiene un coste mínimo. En cambio, si, como conocemos en Castilla, las cooperativas, por su tamaño pequeño y por un poco porque
no cumplen esas grandes expectativas, pues no es una herramienta muy al uso y que tampoco que conozcamos de demasiados resultados. Y yo, sin más, pues le voy a dar la palabra a Carlos para que puntualice y haga un poco lo que él crea conveniente y sin más. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. La verdad es que habéis hecho un resumen de todo el trabajo bastante amplio y yo es únicamente incidir un poco en lo que han comentado ya. Como hemos dicho, es un sector que tiene una gran pujanza, un gran desarrollo, una gran perspectiva y máxime también porque las perspectivas de otros sectores van hacia la baja aquí en la provincia de Burgos y, sin embargo, el sector de la agroalimentación y del sector primario, pues según los modelos predictivos que hemos estudiado, tiene una creciente alcista, una tendencia alcista tanto en el Producto Interior Bruto como en la creación de empleo. Como bien ha dicho Miguel Ángel, hay un poco de inmovilismo por la dificultad a crear empresas, o sea, a crear nuevas empresas. Se ve que eso cuesta en el sector y eso, pues, digamos, es un déficit que tiene el sector. Hay que intentar modernizarlo con todo el tema de la digitalización. Con eso se fija el talento en las empresas, porque una empresa moderna y digitalizada pues siempre hace que la gente joven, sobre todo, pues tienda a quedarse en ellas y vea un desarrollo de futuro. Hay que aprovechar, como has dicho antes, también la universidad que tenemos en Burgos, que hay universidades de enseñanzas agroalimentarias. Entonces, todos los jóvenes que salgan de ahí, pues siempre convendría enfocarlos hacia el sector que está más próximo a ellos aquí en la provincia. Y bueno, básicamente, como digamos habéis hecho ya un resumen de todo ello, pues tampoco mucho más que decir. También es importante lo que es el tema medioambiental, tanto en las industrias como en el sector agrícola y ganadero, que hay que hacer un desarrollo de las empresas, pero siempre teniendo presente pues, el sector ambiental, o sea, todas las características ambientales que conlleva con todo ello. Y no sé, sin más, pues oye, si queréis alguna pregunta o... Pues muchas gracias, Carlos. Es vuestro turno para todo aquel que quiera preguntar. Bajan en cuanto a elevar el peso dentro del PIB de la provincia. No sé si tenéis estimación de cara a ese horizonte 2029, ¿cómo podría aumentar ese peso dentro de la economía burgalesa? Hemos dicho que aumentará como el doble en los 10 años el Producto Interior Bruto, entendemos que va a ir al doble y tanto en empleo como digamos, en valor añadido bruto de los productos. En empleo también, porque habéis comentado también en un momento que no había previsiones de crecer, pero no de generar empleo. Sí, de generar empleo, sí. En el sector es que había dos partes, lo que es el sector primario, que es más inmovilista, y el sector de la agroalimentación. El sector de la agroalimentación sí que tiene tendencia a crear, hemos calculado como alrededor de 100 empresas nuevas, 90 y tantas, y eso en cuanto a empleo como 1000 y pico trabajadores también en el horizonte de los 10 años. Hay que tener en cuenta que no se ha estudiado el tema de Campofrío y Pascual, o sea, son empresas que hemos entendido que distorsionaban un poco el estudio, el objetivo del estudio, y son para el resto de empresas que están dentro del sector. Campofrío, Pascual y San Miguel, que son empresas, digamos, que son bastante grandes. A mí me gustaría hacer una matización a la afirmación de Carlos con relación al sector primario, al que se le acusa de inmovilismo. El sector primario, por pura lógica, las tierras de cultivo son las que son, no hay más, y los cultivos que se producen son los que este tipo de tierra hace más eficiente producir. Con lo cual, en ese sentido, al margen de lo que es ganadería, que se podría hablar de otra manera de ella, pero que es muy difícil que se creen nuevas empresas y nuevos empleos en lo que es estrictamente en lo que en economía se denomina sector primario puro, no en la industria agroalimentaria. Entonces, en el sector primario se va a explotaciones cada vez más grandes
y por tanto es muy difícil que se genere empleo, ¿no? Ni al margen de la digitalización y al margen de lo que queramos ponerle de guindas. Sí que generará cada día más valor añadido, pero es muy difícil que cree empleo por las circunstancias especiales que condicionan la actividad del sector primario. O sea, lo del inmovilismo quería matizarlo porque no creo, Carlos, que sea la palabra más adecuada para definir al sector. Ha comentado Ramón que el sector primario tenía un promedio medio de crecimiento del 9%. No sé a qué se puede deber este dato. Yo diría que lo he catalogado como de sumamente optimista. Yo creo que sí creo que tiene capacidad de crecimiento, pero que, en mi opinión, no alcanzará esas tasas con total seguridad, en mi opinión, pero es un estudio econométrico. El estudio econométrico se fundamenta, y luego Carlos lo dirá, en una serie de tendencias existentes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, entre esas tendencias existentes, en la ganadería de porcina ha tenido un crecimiento fortísimo en los últimos años, que va a ser de difícil continuación a esas tasas, me refiero yo. Lo cual, desde un punto de vista econométrico, te condiciona que si extrapolas esos datos de crecimiento pasados al futuro, pues te va a dar una tasa enorme, ¿no? Pero yo creo que aunque creo que soy optimista, no soy tan optimista, pero bueno, Carlos es el que ha hecho el estudio. Es que se ha hecho un estudio de 5 años para acá. En 5 años para acá pues ha sido unos datos buenos, y lo que se hacía es esos datos extrapolarlos luego, o sea, con unos algoritmos para la predicción a 10 años. Entonces, quiero decir que eso, pues bueno, al ser demasiado bueno estos últimos años, pues tampoco, digamos que hay que tomarlo con reservas. ¿Cuáles serían las principales amenazas en este tiempo hasta esta proyección de 2029? Las amenazas bueno, pues el tema de la poca población que existe en el medio rural, sobre todo. También tenemos el tema de la falta de digitalización del sector también, que también eso hay que potenciarlo. Y bueno, pues la entrada de otros, digamos, de otros productos extranjeros de terceros países también pueden lastrar un poco el sector a bajos precios y con poco control muchas veces. Y esos son un poco, no sé. ¿Macrogranjas en el sector ganadero? La proliferación, digamos, las macrogranjas, bueno, entendidas como granjas de tamaño grande, sí, más de 7.200 gramos. Hay que distinguir, yo creo, por sectores. Está el sector porcino, el sector vacuno, hay el sector de las gallinas, el sector de los pollos. Quiero decir que se ha hecho como una especie de denominación, o sea, se ha exagerado un poquito sí, el tema, y no es lo mismo todo, no es lo mismo porcino que vacuno, que pollos, que aves de corral. Es necesario para alimentar a la población, pues sí que es necesario que haya producción de carne. Lo que nosotros proponemos aquí en el estudio es la elaboración de un plan estratégico por zonas. O sea, si nos centramos en la provincia de Burgos, hay zonas donde se pueden ubicar las granjas sin más problemas y hay zonas donde no se pueden ubicar. Y básicamente es el porcino el que más controversia genera, ¿no? Entonces habrá sitios donde los purines están demandados y los agricultores lo demandan y lo necesitan, incluso pagan dinero por ello, y hay sitios en que realmente pues pueden molestar y es más difícil la ubicación de granjas en esos lugares. Pero para ello es lo que proponíamos aquí, hacer un estudio digamos, un plan estratégico por zonas y dónde podrían encajar y dónde no. Sí, en ese sentido a mí sí que me gustaría insistir en la idea que ha trasladado Carlos. La ganadería intensiva no se puede demonizar. No se puede demonizar porque ha conseguido para Europa, en todos estos últimos años o décadas, ha conseguido asegurar en primer lugar el abastecimiento de productos alimenticios a todos los europeos. ¿Y eso qué permite? Permite mejorar la dieta
y permite mejorar la salud de los europeos. Y eso no se puede olvidar. Por otro lado, se ha asegurado ese abastecimiento con productos con garantías de seguridad alimentaria y de calidad. Por tanto, y en última consecuencia, a precios reducidos, que es lo que quiere el consumidor, porque el consumidor normalmente, en general, salvo en épocas muy especiales del año, prefiere los productos de buena calidad y a precios bajos. Sin duda hay cosas mejorables, sí, sin duda hay que seguir mejorando y actuando y trabajando para el tema del bienestar animal, para el tema del impacto ambiental, por eso de ahí la propuesta de un plan estratégico creo que es importante y relevante, pero yo creo que hay que hacer de una santa vez presión de alguna manera al gobierno europeo, a los gobiernos que conforman Europa, porque lo que no se puede, y en este sentido estoy totalmente de acuerdo con la reclamación de las asociaciones agrarias y ganaderas de España, que llevan pidiendo que las importaciones de alimentos de fuera de la Unión Europea tengan que cumplir los mismos requisitos, absolutamente los mismos requisitos de seguridad, sanidad, etcétera, seguridad alimentaria que el resto, que lo que se cumple aquí. Porque con la nueva PAC del año 2023, que arrancará en el 2023, se va a incidir todavía más en mejoras en ese sentido, exigencias, por tanto, para los productores y, por tanto, presión en costes. Lo que no tiene sentido si Europa quiere ir a esos altos estándares de calidad, que me parece muy correcto, tendrá que hacer también que lo que se importa de fuera de Europa mantenga los mismos estándares de calidad, porque si no estaremos haciendo Europa no productiva ni competitiva, ¿no? Sí, yo no sé si cuando Carlos hablaba de ese plan estratégico, ese estudio también se puede referir a cómo está afectando negativamente la proliferación de estas macrogranjas o granjas grandes, llamémoslas como queramos, porque según la normativa, cuando pasan de 2.000 ya hay otros requisitos y se van todas a 1.999 cabezas, con lo cual estamos proliferando o están proliferando estas, sobre todo en algunas comarcas, y hay otros sectores también agroalimentarios, como puede ser la producción de vino, que están pues, elevando protestas ante esta proliferación que también les está perjudicando de algún modo a esas explotaciones de viñedo y a otro sector también importante en la comarca de la Ribera, como es el enoturismo. Entonces, no sé si también se refiere, cuando dice que hay que analizarlo también, a ver cómo afecta negativamente también al desarrollo de otros sectores. Incluso la proliferación de este modelo, propiciado por grandes empresas que no entran en este estudio, lo que ha supuesto en las últimas décadas es la desaparición de todas esas pequeñas explotaciones en las que, desde luego, la calidad del producto también era superior a la que hay ahora por la forma de alimentación. Eso sería un debate muy, muy largo. Lo que es la calidad, eso sería muy discutible. La calidad se contrasta con controles, con sistemas de control, que muchas de esas pequeñas explotaciones no los tienen. O sea que quiero decir que eso sería muy discutible lo que es calidad. Habría que definir lo que entendemos por calidad. Y sí, efectivamente, en el plan estratégico lo que se propone es estudiar pues, dónde se pueden ubicar, como he dicho, dónde molestan, dónde tienen una incidencia probablemente negativa para el desarrollo de otros sectores y dónde no la tienen. Pero es que Burgos es una provincia bastante grande, que hay zonas que están pues, muy despobladas, hay zonas que necesitan, que se paga dinero por los purines y hay otras zonas pues, donde es más difícil. De todas formas, las granjas todas, ahora mismo la normativa hay que cumplirla y no se instala una granja en cualquier lugar. Os puedo asegurar que es bastante difícil cumplir con la normativa actual para instalar una granja, depende de qué zonas. Yo voy a dejar un ejemplo muy claro. Aquí hay una empresa de explosivos que se colocó en el páramo de Masa porque ahí no había nada. O sea, si lo hubieran puesto en Villafría seguramente no se hubiera permitido. Pues aquí estamos igual, ¿eh? Muy bien, ¿más preguntas? No, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.